En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 27 de junio de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Materno Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y, por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos también y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan, mejor dicho, finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo está usted en que ya fue un nuevo, hermoso, pero helado día de invierno? Hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes Radio Portales, muchas gracias como siempre. Sí, pues ya estamos ya pasó el 21 de junio, ya estamos en invierno. Oye, y muy cortito quería comentar que nos sale mucho en el diario, ¿ah? Tuvimos un joven Vidaurre, que salió campeón mundial de su especialidad en ciclismo en un campeonato mundial que hubo en Italia. Vidaurre la verdad es que apareció en la prensa, etcétera. Pero hubo otro campeonato de vela en la especialidad de Lightning. Lightning es un tipo de velero con 3 tripulantes y una tripulación chilena compuesta por 2 hombres y una mujer. Tenía por ahí los nombres, pero no sé dónde lo dejé. Salieron campeones mundiales en un campeonato mundial de vela de esta especialidad de Lightning en Grecia. Así que felicitaciones para todos ellos y una lástima porque a los campeones de vela los encontré en alguna parte de las redes sociales, pero no los encontré en ninguna prensa y era algo que era digno de destacar. Qué bien, ¿ah? Sí, bueno, un abrazo cariñoso y felicitaciones a estos chilenos que nos andan representando por ahí en distintas partes del mundo, porque efectivamente nadie sabe de ellos. Qué lástima. Bueno, ¿en qué estábamos nosotros? En el programa. Eh, Claro, aquí hoy es estamos, viernes. estamos en el programa. Ya, vamos, vamos con Vamos las con, efemérides vamos con las nacionales y efemérides. nacionales de la presente semana. Vamos. 27 de junio de 1558. 1558. Muere por empalamiento el Toqui Caupolicán en Cañete, caudillo indígena que el 30 de noviembre de 1557 combatió contra García Hurtado de Mendoza en Millarapué,
y que fue elegido toqui y líder de las fuerzas combatientes a los españoles después de sostener un grueso tronco de árbol sobre sus hombros durante 2 días y 2 noches. Eso es lo que dice la historia contada, digamos, de boca en boca. Habiendo sido vencido en la batalla del fuerte de Cañete debido a un engaño urdido por un yanacona pro-español llamado Andresillo, fue capturado meses después en Pilmaiquén debido a una segunda traición y posteriormente fue ejecutado. El nombre de Caupolicán ha sido recordado en remolcadores de nuestra Armada y su nombre lo han llevado 3 remolcadores. 26 de junio de 1818. El director supremo Bernardo Higgins firmó la primera patente de comercio marítimo que otorgó Chile en su condición de Estado soberano. Su receptor fue el armador don Francisco Ramírez y su nave mercante, la fragata Gertrudis de la Fortuna. Zarpó a la mar, llevando enarbolada la bandera de Chile, iniciándose así el rol estratégico comercial de conectividad nacional y soberanía de nuestra marina mercante. Por decreto supremo número 106 del 27 de mayo de 1991, se resuelve instituir el día 26 de junio como el Día de la Marina Mercante Nacional, en recuerdo del otorgamiento de la primera patente de comercio para la operación de un buque enarbolando pabellón chileno, en el año 1818. Así que un afectuoso saludo de nuestra parte a nuestros marinos mercantes que pasean nuestra bandera por todos los mares del mundo. 26 de junio de 1834. Se crea el actual escudo de armas de Chile, obra del coronel Charles Good Taylor, acuarelista nacido en Liverpool que colaboró en la independencia de Chile. La ley dispone que el emblema presentará en el campo cortado de azul y de gules una estrella de plata. Tendrá por timbre un plumaje tricolor de azul, blanco y encarnado, y por soportes un huemul a la derecha y un cóndor a la izquierda, coronado cada uno de estos animales con una corona naval de oro. La poca precisión de su descripción hizo necesario la dictación de una ley, el 4 de septiembre de 1920, que incorporó oficialmente el lema por la razón o la fuerza. 26 de junio de 1855. Se asigna por segunda vez a un buque chileno el nombre de Esmeralda, en conmemoración de la toma de la fragata española homónima la noche del 5 de noviembre de 1820 en el Callao por Lord Thomas Cochrane. Se trata de la gloriosa corbeta de Pratt, que se construyó en Inglaterra, y junto con decretar el nombre de Esmeralda, se dispone que su lema sea Gloria y Victoria, el santo y seña utilizado por Cochrane y que sirvió para abordar la fragata hispana en el Callao. 24 de junio de 1878. Se promulga la primera ley de navegación, publicada en el Diario Oficial el 3 de julio de 1878, que establece normas sobre la nacionalidad de los buques que navegan por aguas chilenas, de los documentos que debe portar cada nave, matrículas, equipaje, mando, tripulación y pasajeros, entre otros aspectos. En su título 13 define temas fundamentales sobre naufragio y salvamento. Para los marinos, esa parte, digamos, las normas que se establecen y las medidas que se toman ante un naufragio y el posterior salvamento son tremendamente importantes. 23 de junio de 1879. El pueblo de Valparaíso recibe a los héroes de la goleta Covadonga. Después del arribo ocurrido en horas de la mañana, que con 3 tiros anunciara el fuerte San Antonio, y de una salva mayor de 21 tiros disparados a las 10:15 por artillería, desde donde hoy se encuentra el Museo Naval y Marítimo, la ciudadanía de Valparaíso se volcó a las calles para rendir homenaje a los héroes que, con serenidad y valor, el 21 de mayo anterior sostuvieron el honor del pabellón chileno en Punta Gruesa, logrando la destrucción de la nave adversaria. 24 de junio de 1967. Se realiza la ceremonia de despedida de la Escuela Naval Arturo Prat del Cerro Artillería y comienza a funcionar en las nuevas dependencias del Cerro Playa Ancha, lugar que aloja hasta el día de hoy a los nacientes oficiales de Marina, la que fue conocida en ese entonces, la del Cerro Artillería, como la Blanca Casona.
En el discurso, el director capitán de navío Óscar Buceta hizo alusión a los muros grávidos de recuerdos, de emociones y de ilusiones juveniles que sintieron el bullir trepidante e inquieto de juventudes idealistas y amantes de nuestro mar. El almirante Julio Alar, cadete más antiguo presente, arriba la insignia de las dos anclas. Hoy en esas dependencias se encuentra el Museo Marítimo Nacional. 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 27 de junio, Día Nacional de la Trabajadora y del Trabajador del Transporte Público. Mario, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Mira, ahí están, ¿cómo se llama? Celebrando su día hoy toda la gente que trabaja en el transporte público, ¿no? Para los conductores de, de locomoción colectiva, bueno, en general, de toda la locomoción colectiva, pues. Y, No, es que el transporte público está quedando ¿cómo se llama? En Valparaíso, los trolebuses. No, tampoco. No, yo diría que hoy día el transporte público es muy escaso. El metro de Santiago y no mucho más, porque el resto está todo, es todo privado. La pero me empresa de queda la duda, ¿eh? la empresa de transporte Cuando, colectivo del cuando, Estado. claro, pero cuando habla de transporte público, ¿si se referirá al transporte que es dependiente del Estado o al transporte público? Ah, Se me ocurre que es siempre faltó eso, ya, claro. sí, Tienes toda la sí, razón, sí, claro, ahora, claro. ahora nació la No, duda, pero a mí se me ocurre que en general a todos los que conducen medios de transporte público. yo lo pensé al revés y dije, pucha, son Claro, pocos, es el metro y alguna otra cosa por ahí, un poco más por ahí, algunos transportes fluviales que opera el Estado en alguna parte. Pero asumamos, como dices tú, el transporte público, el que lleva a público general. en general, Así claro. que un saludo nuestro para ellos. Un saludo para toda la gente que trabaja en los taxibuses, en los colectivos, inclusive, pues, claro, también, pues los colectivos, el metrotren, etcétera. Ya. Y ahora nos vamos entonces a nuestra pauta y como ya es habitual, el primer tema de la pauta son las historias de Valparaíso, pues, que en este caso vamos a compartir con nuestros queridos auditores la historia del cementerio de Santa Inés. Em, para para esta crónica hemos tomado como referencia nada menos que la historia del cementerio de Santa Inés que tomamos desde la página web del cementerio Santa Inés. Ahí está, hay una crónica bastante extensa, ¿no es cierto?, que habla la historia del cementerio Santa Inés, más algunos detallitos más que conseguimos ahí de otras fuentes. La crónica dice, la muerte, un acontecimiento tan frecuente y cierto, está envuelta de misterio. La incertidumbre sobre ese final de la vida es el que ha levantado, preservado y entregado sentido a los cementerios. En Villa del Mar, la muerte y la vida están representadas también en sus cementerios. El más grande de las necrópolis de la ciudad jardín es el cementerio de Santa Inés. No es el primero de la urbe, pero la historia dice que pudo serlo. A mediados del siglo XIX, el debate por la secularización del Estado encendió los ánimos de conservadores, liberales y radicales, de católicos, protestantes, masones y agnósticos, de regalistas y ultramontanos, en fin, de toda la sociedad, especialmente de una élite que dispuso cada centímetro del Estado reclamando en él los derechos de la Iglesia Católica o redefiniendo su carácter público. En el fragor del debate, algunos incluso llegaron a declararse enemigos personales de Dios, mientras eran excomulgados por sus detractores. Otros, más sensatos y cuidadosos de sus palabras, pero no por ello con menos pasión, se inclinaron por el diálogo. Fue este el caso de don José Francisco Vergara, entre quienes se inclinaban por un cambio hacia un nuevo sentido del Estado. Estamos hablando de la época, ¿no es cierto?, donde la Iglesia Católica era parte del Estado, no se había efectuado la separación de poderes. Y mm, ya, entre las múltiples actuaciones públicas de Vergara, dos de ellas son de trascendental importancia para la historia de la necrópolis y la muerte en Viña del Mar. La primera fue su defensa al proyecto de cementerios laicos que hiciera como senador de la República. La segunda fue precisamente una de las primeras donaciones que comprometió a la naciente población de Viña del Mar en 1874, un cementerio laico.
Y aquí hacemos una pequeño paréntesis. Recordemos que, a ver, en un comienzo, los cementerios, los únicos cementerios que habían eran los cementerios que tenían las iglesias, y algunos particulares que tenían cementerios que eran personales, particulares, de la familia. En 1821, don Bernardo Higgins creó el primer cementerio en Santiago. Eh, y esto fue fundamentado por los nuevos conocimientos de salud pública, luego de una epidemia mundial de peste bubónica. Eh, de ese momento, la sepultura dentro del área urbana fue prohibida y se llevó a la periferia. Bueno, en 1825 se creó el primer cementerio en Valparaíso, el cementerio número 1, ubicado ahí en el Cerro Panteón, antiguamente llamado Cerro del Cementerio. Eh, pero desde su fundación en 1825 acogió exclusivamente la población católica. Y esto era porque los cementerios eran administrados por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica consideraba que era tierra santa los cementerios. Entonces no podía quedarse sepultado nadie que no hubiese sido bautizado. Y esto se mantuvo de 1825 hasta 1883, cuando se promulgó el gobierno de Domingo Santa María la ley de cementerios laicos. Eh, y ahí fue donde, ¿no es cierto?, donde tiene intervención don José Francisco Vergara, como decía la crónica, eh, siendo senador. Impulsó la promulgación de esta ley de cementerios laicos. La sociedad villamarina, estimulada por la acción del principal impulsor de la ciudad y a quien se le reconoce como su fundador, también se comprometió con sus ideales. José Francisco Vergara exhaló su último aliento en 1889, pero sus ideas perduraron. Pero no tuvo un resultado inmediato. Durante los primeros años de funcionamiento de la municipalidad, el asunto referido al cementerio se transformó en uno de los primeros temas municipales y en uno de los debates más intensos. Sus diferentes posiciones, uno por crear el cementerio laico y otros que se oponían, impulsados por el por el gobernador eclesiástico de Valparaíso, Manuel Casanova. Esto, sin embargo, no los llevó a la división ni exacerbó sus pasiones. Pusieron por delante la necesidad de la comunidad y resolvieron apoyar el cementerio católico de Caleta Abarca. Financiar otro recinto era impracticable en las circunstancias del municipio en esos años. Por décadas el debate pareció superado, pero fueron los dramáticos acontecimientos del 16 de agosto de 1906 los que ayudaron a la creación del postergado cementerio público. El terremoto que sacudió a Valparaíso y Viña del Mar no solo destruyó edificios y casas, también se llevó la vida de más de un centenar de personas en la ciudad. Uno de los protagonistas de ese episodio fue el primer alcalde de la comuna, don Juan Macaláez, y aunque fue otro hombre, el regidor Primitivo Pacheco, quien promovió la idea de un nuevo cementerio, Macaláez, como máxima autoridad, se hizo cargo de la demanda, pero administrar las consecuencias del catolicismo postergó la opción. No olvidó, sin embargo, este deseo. Su gestión entre 1906 y 1909 fue clave para reflotar el viejo anhelo de José Francisco Vergara. El cementerio católico, que cumplió un papel de recinto público de la comuna, tenía suelos benditos y no benditos para sus moradores. Pero por sobre el tema de fe, el recinto comenzaba a sufrir estragos por su capacidad y por las consecuencias del terremoto. Su reducido espacio se repletó rápidamente y el terremoto derrumbó algunos de sus muros por donde se colaban los perros y arrastraban los cuerpos. La sociedad de comienzo del siglo XX tenía un enemigo que estaba por encima de las divisiones entre laicos y católicos, las epidemias y las enfermedades que causaban la muerte, las que se unieron a la sociedad con el fin de higienizar la ciudad. Este proyecto partió con un cementerio. En diciembre de 1908, la sociedad La Población Vergara, creada por Salvador Vergara, hijo del fundador de la ciudad, administrada por ese entonces por don Manuel Pardo Correa, entregó a la ciudad, a cambio de beneficios para explotar una línea de tranvía, 2 hectáreas de terreno para la creación de un cementerio en la parte alta de la Población Vergara. Las autoridades encarnizadas por don Juan Macaláez acordaron la importancia que les obligaba al cierre de este espacio. Nació así, en el papel al menos, el nuevo cementerio de la comuna, un cementerio aún sin denominación. Entre los años 1908 y 1912,
En distintos momentos, diferentes gestiones comenzaron a dar forma al cementerio en la parte alta de Viña del Mar. Reglamentos, índices de valores de sepulturas, la construcción de nichos, organización de la administración del recinto, donaciones de carros mortuorios tirados por caballos se agregaron para que en 1916, el 28 de febrero, se adhiera a la comunidad el servicio del cementerio número 4 de Valparaíso, que más tarde adoptaría el nombre de la población que está a su costado y hoy en día a su alrededor, Santa Inés. La paradoja es que siendo un cementerio que no hacía discriminación de fe, su nombre inspira lo contrario, Cementerio Santa Inés. Pero más importante aún es que ser un cementerio fiscal y secular a la vez, una década antes de que el Estado y la Iglesia se separaran, da cuenta no tanto de un ideal, sino de un nuevo orden de sociedad. Esa es la primera razón por la que el cementerio de Santa Inés tiene tanto significado para Viña del Mar. Y en ese nuevo estado de las cosas se une al ideal propuesto por don José Francisco Vergara. La sociedad laica y el ideal higiénico crearon un cementerio para la nueva sociedad viñamarina, pero su suelo no fue proclamado como un triunfo de una visión de la sociedad sobre otra. La mayor distinción del cementerio fue su vínculo con una nueva generación de viñamarinos. El cementerio número 4 de Valparaíso fue relegado socialmente en sus inicios. La tradición y el estatus llevó a muchos a escoger los cementerios del vecino puerto como última morada. En los recintos de Valparaíso estaban los familiares y las prestigiosas personalidades. En la década de 1910, en Viña del Mar, era aún muchos un anexo, perdón, en la década de 1910, Viña del Mar era aún para muchos un anexo de Valparaíso, su 24ª subdelegación. Pasarían dos décadas, antes de que fuera escogido por la sociedad local como espacio donde conservar su memoria simbolizada en una sepultura. Un hito fundamental para Viña del Mar cambió ese comportamiento, la creación de la ciudad balneario. Es curioso que un elemento que lleva a pensar en disfrutar al máximo la vida haya ligado a las personas con la muerte en la misma ciudad, pero es entendible cuando desentrañamos sus motivos. Entre los últimos años de 1920 y las décadas de 1930 y 1940, la ciudad de Viña del Mar edificó gran parte de su infraestructura urbana. Por esos años nacieron el casino, dos teatros, el municipal y el desaparecido Coliseo Popular, el Palacio de los Presidentes de Cerro Castillo, el Estadio del Tranque, hoy Sausalito, los hoteles O'Higgins y Miramar, los centros de baños populares para la población obrera y los balnearios de recreo Miramar y Las Salinas. Todos estos espacios tuvieron elementos y personas en común. Los artífices de la nueva ciudad eran socios del Club de Viña del Mar, eran hombres de negocios, empresarios salitreros, comerciantes locales y banqueros, pero eran también los representantes políticos de la ciudad. Estamos hablando de Manuel Osa, Gastón Hamel, Eduardo Grove, o Gustavo Frique, entre otros. Establecieron relaciones de amistad, de política y de negocios. Esta nueva élite viñamarina administró con ingenio el municipio local durante la mayor parte del siglo XX. Y cuando levantaron la ciudad balneario, participaron como inversionistas asumiendo los riesgos que este proyecto podría traer. A ellos se les unió un destacado grupo de constructores y arquitectos como Arnaldo Bryson, Renato Chiavón, Alberto Azancot, Aquiles Landolf e Ignacio Mas, Manuel Rojas García, por nombrar algunos. Estos hombres no solo coincidieron en la vida, también lo hicieron en la muerte. Las sepulturas de Osa y Hamel, los dos alcaldes más importantes durante la construcción de la ciudad, se ubican al ingreso de la antigua puerta del cementerio de Santa Inés. Los arquitectos y constructores que apoyaron e dirigieron los edificios de los años 30 son los mismos que crearon la mayoría de las bóvedas familiares en el cementerio. Toda la sociedad que dio vida a la ciudad balneario se perpetuó en la planta central de esta necrópolis. Cuando se visita el cementerio de Santa Inés, se recorre más que sepulturas, atractivos estilos arquitectónicos. Son más que un listado de personas entre las que unos aparecen más importantes que otros. Aquí se proyectó un ideal de ciudad y de sociedad.
hay entre sus sepulturas un legado notable que responde a un orden de las cosas y que hoy está tan arraigado en nuestra cultura que se ha vuelto imperceptible. Los restos de los hombres y mujeres que yacen ahí son testigos de una ciudad que ha cambiado una y otra vez en su superficie, como en sus dimensiones más profundas. El cementerio de Santa Inés es un misterio a descifrar de lo que ha sido la historia de Viña del Mar, mucho más claro que la propia muerte. Oye, Mario, muy buena la crónica. Un minuto, yo sé que estamos en la hora, pero dos comentarios cortitos. Primero, me llama la atención cómo se enfrentaron en el siglo pasado y siglo antepasado dos conceptos o dos áreas de la muerte. Uno, el área espiritual relacionado con la iglesia, y lo otro, el área sanitaria. Y estas dos tenían que converger y no fue sencillo. Es cómo han evolucionado los cementerios ahora, o cómo ha evolucionado el manejo de la muerte. En Viña del Mar aparecieron los cementerios, en Chile aparecieron los cementerios parque, que le dieron otra connotación. Está Chile plagado de cementerios parque, y Claro. ahora las cremaciones, que es la misma iglesia que originalmente se oponía a las cremaciones, pero ahora está de acuerdo con ello. Sí, sí. Bueno, fue la sociedad que en el siglo XIX justamente por muchos años estuvo enfrentada. Bueno, pensemos que de 1825, cuando se creó el cementerio número uno, a 1883, o sea, donde todo ese periodo, bueno, ahí fue cuando, en esa época fue cuando nació el cementerio de los disidentes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, Claro, 60 años peleando, el claro, aspecto espiritual peleando con el aspecto sanitario. claro, 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 pero y los que no eran católicos, ¿y dónde sepultamos nuestros deudos? Bueno, interesante claro. el tema. ¿Eh? Ya, vamos entonces a la pausa, Francisco, ¿qué le parece? Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que aún está, ¿verdad? Pues, no habíamos recordado eso, Francisco, que aún está celebrando su mes aniversario. Sí, pues todavía estamos en junio. Así que este es el último Correcto. programa Es nuestro todo en junio. donde Claro, es vamos el a mes de celebrar aniversario, pero no es el día de aniversario. claro, es el último programa donde vamos a saludar a Radio Portales de Valparaíso en su mes aniversario. Ya, y también saludamos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Muy bien, vamos entonces con el próximo tema de la pauta que tenemos preparada para el día de hoy, que hemos titulado Paros Ilegales. A ver, el Directorio Nacional del Colegio de Profesores convocó a un paro de 48 horas el pasado 4 y 5 de junio. Esto debido, ¿no es cierto?, a que no ha tenido, dicen ellos que no habían tenido respuesta, ¿no es cierto?, a peticiones, demandas presentadas en el mes de enero. Y se habla ahí de una agenda corta. Hay 6 puntos donde los que están de esta agenda corta que los profesores decían que o estimaban que no habían tenido una respuesta adecuada. Bueno, eh, se fueron a paro, pues. El 4 de junio, la Contraloría General de la República envió un oficio a los servicios locales de educación pública, a los SLEP, para pedirles que entregaran el detalle de los descuentos en las remuneraciones que se realizaron a los profesores que adhirieron al paro convocado por el Colegio de Profesores. Esto, según detalla este documento de la Contraloría, de acuerdo al dictamen número 52.122 de 2009 de la Contraloría que precisa, comillas, la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia. Eso es lo que hizo valer la Contraloría. ¿Qué dijo el señor Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores? Comillas, la instrucción inmediata es que donde se concretó el descuento no se accede a la recuperación de clases. La recuperación solo procedería si es fuera de la jornada de trabajo y asegurando que se van a reintegrar los fondos descontados. Y agregó el señor Aguilar, ahí donde se descontó no hay recuperación. Plop.
Entonces, la pregunta es, ¿fue legal el paro? ¿Qué pasa si no se cumple la ley? Y por otro lado, ¿es lícito y moral utilizar a los estudiantes como escudo y elemento de presión? Esas son las preguntas que nos hacemos, ¿o no, Francisco? Sí, oye, y desgraciadamente, porque respecto, yo estuve mirando los 6 puntos que tú mencionabas, y podría tener, porque para que el paro sea legal tiene que haber un problema laboral de por medio. La verdad es que no soy especialista en el tema y es difícil saber bien exactamente hasta dónde llega lo laboral. La Contraloría se pronunció al respecto y considera que no había motivo para el paro. Pero los profesores siempre, o digamos cualquiera que esté en paro, le agrega algo para tratar de justificar lo que está ocurriendo. Pero el problema, yo diría que es más bien independiente que si sea legal o no sea legal, yo creo que no es legal, pero ¿cómo se llama? Es lo otro que tú decías, es lícito, es moral utilizar a los estudiantes y desgraciadamente los profesores son el principal escollo para recuperar la normalidad en nuestra educación pública, que no venía muy bien. Después de las reformas de Bachelet anduvo peor, después del estallido de delincuencia más mal, y después de ¿cómo se llama?, de la pandemia, peor todavía. Y resulta que los profesores desde hace mucho tiempo están constituidos en parte del problema y no en parte de la solución. Eso es lo que encuentro yo más complicado y más dramático. Ellos están jugando con el futuro, lo que decías tú por ahí. ¿Es lícito usar a los estudiantes como elemento de presión? Están usando a nuestro futuro, a las personas que van a llevar nuestro futuro, son a los que están usando para hacer todas sus presiones y hacer todas sus demandas. Bueno, pero yo le agrego un detalle ahí, Francisco, ¿ah? Porque a ver, la Contraloría no está diciendo que se les cuente a todos los profesores. Aquí la Contraloría está diciendo que se les cuente a los profesores que trabajan para el sistema público. Y aquellos que trabajan para el sistema público son empleados públicos. Y los empleados públicos, la ley no los autoriza a realizar paros. Ellos no son ellos o sea, no se rigen por el estatuto de los trabajadores particulares. Es un estatuto particular. Lo que sucede es que, desgraciadamente, aquí se ha estandarizado esto de que, acuérdense que, ¿cuánto fue años atrás cuando el servicio, o sea, perdón, el registro civil nos tuvo cuánto? Más de un mes sin funcionar. Entonces, yo creo que, o sea, ahí está el punto, el primer punto, es independiente de que no es lícito y que es bastante reprochable moralmente que utilicen a los estudiantes para tratar de obtener algún beneficio. eh, Aquí hay un tema legal de por medio y por eso que la Contraloría está actuando. Oye, ustedes son empleados públicos y con empleados públicos la ley dice que ustedes no pueden hacer paros. Y eso es lo que se está, si aquí la Contraloría nos está diciendo, el profesor de un colegio particular que estuvo 2 días sin trabajar, es un problema del empleador particular, digamos. Entonces, ese es el punto. Eh, Tú Ahora, tienes toda la razón, Mario. Sí, tienes toda la razón. Malo mi enfoque. Efectivamente, ellos son empleados públicos. Ahora, claro, ¿por qué la Contraloría se preocupa de los empleados públicos? Porque ese es el ámbito de la Contraloría. El ámbito de la Contraloría efectivamente, es el efectivamente, servicio público. Claro. efectivamente. Ahora, aquí también, digámoslo, también hay decida de parte del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación recién, el 23, este lunes, que recién pasó de esta semana, recién entregó al Colegio de Profesores un paquete de 27 medidas en respuesta a esta agenda corta. Ahora, del 4-5, que fue el paro, al 23, por supuesto, estas 27 medidas no creo que hayan trabajado después del 4, después del paro del 4 y 5. Tienen que haber estado trabajado de antes. No sé, pues había que teclearla, había que afinarla, alguien tenía que firmar, etcétera, etcétera. Pero pucha, ahí también hay una responsabilidad del Ministerio de Educación, cómo no manejar adecuadamente este tema, pues. También hay una responsabilidad tremenda ahí del Ministerio de Educación. Ahora, de todas maneras, a mí lo que me indigna es la actitud, la reacción prepotente del señor Mario Aguilar. O sea, él como dueño de fondo dice, ¿sabe qué? No, aquí eh, eh,
si te Y descontaron, profesor, no realiza recuperación de clase. O sea, yo lo encuentro de una prepotencia y de un matonaje realmente impresionante. la Bueno, culpa, dicen, no es del chancho, sino que le da el afrecho. Yo creo que la culpa aquí en este caso también es del chancho, ¿ah? Pero también la culpa es del que le da el afrecho. ¿Cuánto tiempo sí, llevamos sí, incumpliendo las normas? sí, ¿Cuánto tiempo llevamos sí, incumpliendo la ley? sí, ¿Cuánto tiempo llevamos en que el Estado no cumple su rol? sí, Entonces, sí. todos lo están haciendo. Tú Eh, mencionaste el registro civil, que no estuvo un mes parado, gente que tenía que viajar, gente que se quería casar, gente que tenía que cumplir otros trámites, y simplemente el registro civil lo estuvo un mes parado, claro, imposibilitado de hacer todas estas y cosas que, nadie, que requerían y el hacer. gobierno de la época no hizo nada, Francisco. ¿Se acuerda usted cuando el presidente Lagos, cuando los micreros pararon en Santiago, le interrumpieron la Alameda, les invocó la ley de seguridad del Estado y chao, nunca más? Entonces, A las ¿cómo 2 no? de la tarde estaban todos los dirigentes presos, claro. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo nadie le aplica la ley de seguridad interior del Estado a esta gente? Bueno, pero es lo que es, bueno, este muy cortito, ¿ah? Hace un tiempo atrás conversaba con un señor que fue administrador en una municipalidad en Santiago. No voy a dar el nombre de la municipalidad. Y me decía, yo me decía, no discutía con los profesores de que eran municipales. Un día llegó el, 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 el presidente del sindicato, no sé, y sabe, don X, em, convocaron un paro, así que nosotros mañana no vamos a trabajar porque vamos a ir, o 2 días más vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar. Bueno, si ustedes no trabajan, yo les voy a descontar. Ya, bueno, así que, y se fue. Fueron a paro, les descontó el día trabajado. Cuando vino el próximo pago, oiga, don X, y bueno, ¿y qué pasó aquí? No, bueno, yo les advertí que les iba a descontar y así lo hice. Si ustedes no trabajan, yo les descuento. Y me decía, mientras yo estuve administrador, que fueron 2 años, nunca más adhirieron a un paro, nunca más. Ese es el tema, Francisco. Si Se pasa lo acabó, mismo que en claro. este tema, ¿no es cierto?, de las licencias falsas. Los jefes de ese. Yo conversaba el otro día con otro amigo y me decía, oye, Es la voluntad del que tiene que controlar que no claro, controla. Francisco me decía, Mario me decía, pero si nosotros sabíamos adentro quiénes eran los cuenteros, quiénes eran los que querían tomar licencia, quiénes que querían tomarse porque querían, no sé, aprovechar justamente la oferta de los viajes al extranjero y tirar licencia. Y todo el mundo lo sabía esto, los jefes, todo el mundo sabe que eran cuentos. Pero desgraciadamente, ¿quién le coloca el cascabel al gato? ¿Quién actúa responsablemente y hace cumplir la ley? Ese es el punto. Bueno, Partiendo por partiendo por los jefes y la organización esta, ¿cómo se llama esta así es. señora? Suceso, esta señora que felizmente no, ya no está en ese, Ah, que ya no está en ese cargo ya. Pero nadie así tenía la es. voluntad, nadie tenía las ganas de hacerlo. Así es. Bueno, ahí dejamos pues, al señor Mario Aguilar con su prepotencia, ¿no es cierto?, exigiendo que, dando instrucciones a sus colegiados que no recuperen clases y les descuentan. Ya. El próximo tema que hemos escogido para conversar con nuestros auditores se titula Corrigiendo Errores. A ver, con Francisco, muchas veces hemos conversado, Francisco, sobre todo la parte de seguridad, cómo errores garrafales que se han cometido en legislaciones, después hay que comenzar a emitir nuevas leyes, ¿no es cierto?, o nuevos dictámenes o decretos para ir corrigiendo el error que se cometió. Aquí estamos en este momento con el sistema, con el SAE, pues, el sistema de admisión escolar. A ver, que que fue conocido como la tómbola, ¿se acuerda, Francisco? El sistema de admisión Sí, por la tómbola, perfecto. ¿ah? Que fue una de las Y reformas. los apoderados haciendo cola en los colegios para poder levantándose a las 5 de la mañana para instalarse en la cola, algunos durmiendo ahí, para intentar que los niños quedaran inscritos en un colegio. Bueno, la tómbola, que fue una reforma, entre paréntesis, para variar, relevante y emblemática del gobierno de la señora Bachelet, pues. O sea, el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, en donde ya Y no sé. dirigía, perdón, y dirigía, porque era el Ministerio de Educación. ¿Y quién eran los ideólogos del Ministerio de Educación?
los actuales dirigentes del Frente Amplio. Ah, Esa sí, era la claro. gente que estaba haciendo las cosas en el Ministerio de Educación. Así es, efectivamente. Bueno, eh, mm, eliminó todo este sistema de selección, porque para ellos la selección era injusta. Entonces se creó el tema de la tómbola. Aquí lo echamos a la suerte. Bueno, y eso resultó, ¿no es cierto?, ha resultado con el tiempo, y todo el mundo lo reconoce ahora, ha resultado en serios problemas para la educación y es el motivo por qué los llamados colegios emblemáticos han decaído, pero violentamente en su prestigio, en su rendimiento, gracias a que antiguamente se seleccionaba a la gente que ingresaba y ahora como no se selecciona, aquí es democrático, cualquiera tiene derecho a ingresar al Instituto Nacional, entonces hay talento institucional ahora por los suelos. Bueno, eh, la Comisión de Educación del Senado acaba de acordar eh, un, eh, un, una modificación a este sistema de admisión escolar, que justamente es para corregir este error. Y la gran, o sea, lo que se recupera es que el sostenedor va a poder ponderar criterios adicionales eh, según las características de sus proyectos educativos. Eh, y aquí hay una serie de criterios, hay 6 criterios que son voluntarios, pero además cada sostenedor puede aplicar nuevos criterios eh, para construir una comunidad escolar coherente. Eh, el primero de ellos, por ejemplo, es la continuidad en el establecimiento, que era lo más demandado por los familiares. Eh, Hay otro aspecto que se involucra. Habían eh, 4 colegios que eran de alta exigencia. Ahora, de estos 4 colegios de alta exigencia, van a aumentar a 250 los que pueden optar a esta categoría. Y eso va a permitir que se pueda seleccionar hasta el 80% de los cupos en base a desempeño académico, asistencia y convivencia. Entonces, eh, claramente no es la solución al problema, pero va a ayudar a que no toda la educación, por supuesto, pero los colegios que fueron tradicionalmente, tenían buen rendimiento, tenían un buen prestigio, pueden recuperar ese buen rendimiento, pueden recuperar ese buen prestigio. Eh, pero aquí yo creo que el mensaje de fondo, Francisco, es cómo nos, cuánto daño puede producir una mala decisión legislativa. Estamos hablando de la señora Bachelet en su segundo gobierno, la reforma tributaria. ¿Cómo nos ha perjudicado como país el tema reforma esta a la educación? ¿Cómo ha perjudicado a la educación? Y sabe, Francisco, que por ahí andan dictando pautas todavía esta gente, ¿no? Esta gente todavía anda dictando pautas, ¿no es cierto? Y escuchaba por ahí que la señora Bachelet se estaría erigiendo como la salvadora del izquierdismo por este tema, todo este lío que hay con las primarias. Es como el santo que va a llegar, que va a venir desde el cielo, ¿no es cierto? Y va a calmar las aguas, ¿no? Entonces, es impresionante cómo nos olvidamos, cómo no tomamos conciencia del daño que ha hecho esta gente en nuestro país. Y ahí tanto, como digo, dictando pauta. Oye, en la educación pública intervinieron todo el proceso de admisión que fue, pero fatal para la educación pública. En la educación, se me fue la palabra, ¿cuál es la educación combinada, Ah, con subsidio? la subvencionada. No, La educación subvencionada, le quitaron todo lo que tenían y que era, un grupo, digamos, que se estaba llevando el grueso de los estudiantes de Chile. La liquidaron y funcionaba bien. Yo creo que lo único que nota, o sea, la razón por la cual no intervinieron en la educación particular era porque los hijos de estos líderes tenían a sus hijos en esa educación particular.
Claro. Así que la educación particular se salvó, pero la educación particular va, ¿cuánto? El veintitanto por ciento, algo así, 20% de los alumnos. Pero la particular subvencionada, esa era la palabra que se me estaba yendo. Particulación nacional, La ¿verdad? educación particular, la educación particular subvencionada la liquidaron y la pública, ya, bueno, es todo lo que hemos conversado. A Sí. mí siempre me llamó la atención el Liceo Augusto Dalmar en Ñuñoa, que era un liceo, pero con un tremendo prestigio, súper bien llevado. La alcaldesa de Santiago con el tema este de la igualdad, de los méritos, de que no pueden haber méritos, y etcétera, etcétera, hizo todo lo posible por liquidar el liceo. Estaba leyendo, se salvó el liceo al final. Ya no está esa alcaldesa, cambiaron las cosas y las cosas están mejorando. Pero qué manera de tratar de destruir lo que no había que, a lo mejor, o sea, lo mejor era no hacer nada. Y dicho sea de Francisco, paso, don, don- sí, sí, no, es que eso que usted está mencionando fue parte de esta reforma que se hizo en Bachelet 2, pues acuérdense, ahí estaba de ministro de Educación, el claro, señor este que dijo que hay que quitar los patines a los alumnos, pues, sí, o sea, ahí fue cuando justamente claro, si todo eso, crearon el sistema de admisión este con la tómbola, ahí fue cuando dijeron que no al lucro e intentaron matar los colegios subvencionados, pues. Sí, sí, pero sí, y no hicieron absolutamente nada por lo más, por lo más débil, que era la educación prebásica y básica. o sea, eliminar la buena educación que había, donde la gente podía pagar un poco y era particular subvencionada, eliminar eso y no fortalecer la educación 100% pública. Bueno, Francisco, se nos está teniendo el programa, ahí tendríamos mucho que conversar, pero nos queda todavía un tema que por lo menos dejarlo anunciado. El próximo y el último tema, que nos está quedando pocos minutos de programa, le hemos titulado Continúan irregularidades. A ver, queridos amigos, la Contraloría entregó este jueves al Senado un informe donde habla que hay observaciones por un total de 1,5 billones de pesos. Billones, queridos amigos, billones de pesos. O sea, es un informe que hay una serie de irregularidades en su auditorías que involucra esa cantidad de dinero. No significa que ese dinero esté perdido. Pero aquí ahora cada una entidad va a tener que aclarar qué fue lo que pasó. Pero el monto de estas irregularidades abarcan 1,5 billones de pesos detectadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025. ¿Y quiénes son los que parecen más cuestionados? Los gobiernos regionales con 303.000 millones observados. ¿Cuáles son los puntos que, eh, que implican estas irregularidades? Incumplimiento a normas contables y o presupuestarias, falencias asociadas al cumplimiento de contratos, deficiencia en el proceso de rendición de cuentas, deficiencia asociada al manejo de fondos, incumplimiento asociados a ingresos, deficiencia en el proceso de adquisiciones, gastos improcedentes o sin respaldo, otros resultados transversales. Son cosas bastante técnicas. Estuvimos leyendo esto, pero mire, vamos a describirle dos de estos puntos que implican observaciones. Deficiencias en el proceso de adquisiciones. ¿Qué significa esto? Adquisición de bienes o servicios mediante contratación directa sin acreditar las causales invocadas para justificar el trato directo. Procesos de compras tramitadas sin aprobación del Consejo Municipal. Irregularidades en el proceso de evaluación de ofertas de acuerdo con la fase de licitación y fragmentación de compras. O sea, si la compra me exige que si cuesta 100, me exige, ¿cómo se llama? Una licitación. Entonces hago dos compras de 50 para no ir a licitación. A eso se refiere. Gastos Y hago improcedentes, compra directa. perdón. Claro, Y hago compra eh, directa, claro. claro, la deficiencia en el proceso de adquisiciones que yo acabo de describir implica 80.576 millones en irregularidades. Otro de los puntos que es más fácil de entender, gastos improcedentes o sin respaldo. Pagos en exceso por servicios prestados, desembolsos duplicados, gastos en bienes y servicios sin la correspondiente documentación de respaldo, gastos por servicio parcialmente entregados, fondos entregados a terceros y ejecutados de manera improcedente y gastos asociados a beneficiarios que no cumplen los requisitos establecidos para la obtención del respectivo beneficio. Este ítem, gastos improcedentes o sin respaldos, implican 57.023 millones.
Los otros no los detallamos porque son bastante más técnicos. Es más difícil de entender. Por eso solamente describimos esto: deficiencia en el proceso de adquisiciones y gastos improcedentes o sin respaldo. Esto, queridos amigos, es una muestra de la manera, de la mala forma como se está administrando el Estado. La mala forma como se está administrando el Estado. Recién hablábamos del tema de los profesores de los públicos, recién describíamos el tema de lo que pasó con el registro civil, lo inamovibles que son en el servicio público. Entonces, son inamovibles, pero son tremendamente ineficientes y están despilfarrando mucho dinero. Están despilfarrando mucho dinero, lo cual, por supuesto, es inconcebible, ¿o no, Francisco? Oye, en Chile, lentamente, y yo voy a volver a la señora Bachelet. Yo creo que la señora Bachelet tuvo mucha responsabilidad en esto, pero en Chile lentamente se ha ido creando una cultura de no cumplir las leyes, no ejercer controles, no cuidar las inversiones, etcétera. Y nos dejamos de estar y fuimos corriendo el cerco y llegamos a la situación que estamos ahora. ¿Y cuál es la solución mágica para la falta de recursos que se generan a raíz de todas estas faltas de control, etcétera? Subamos los impuestos. Ah, Cobremos, claro, ahorquemos solución. más a las personas, ahorquemos más a la empresa. Esa es la solución mágica, ¿ya? Cuando la Ya. verdad es que lo que se requiere es lo que está haciendo felizmente la señora Dorothy Pérez, que se ha ganado la admiración de todos los que pagan impuestos, a lo menos, y de muchos más también, que quieren que Chile sea mejor. Hay que ejercer control. Si las organizaciones no se controlan, hay que apretar. Si las organizaciones no se controlan, claro, hay personas que sin necesidad de que los controlen funcionan bien, pero hay una más importante, lo hemos visto, ¿no es cierto?, que hay que controlarlo, hay que estar encima de ella, tienen que rendir cuenta, la Contraloría tiene que hacer las revisiones, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que pasa, Francisco? Que estamos en una cultura de no servir al Estado, sino que servirse del Estado. Desgraciadamente, eso es lo que ha imperado. Y ahí tenemos ese resultado de lo que estamos conociendo hoy en día. Ya, Francisco. Y el buenismo, lo que tú estabas comentando de tu amigo de la persona con la que conversaste en Santiago, no, pero ¿para qué? Lo que decía el resto, ¿para qué si todos sabían lo que estaba pasando, todos Claro, saben lo que está pasando? Pero claro. no, ¿para qué me voy a hacer mala leche? ¿Para qué me voy a No, hacer mala sangre? no. Dejemos Claro. nomás, pues total, este es un problema de otros. Y a mí mi Así. sueldo, yo además tengo una movilidad, mi sueldo me van a pagar igual. Oye, no, pues y si el tema es total, la plata no es mía. Así que se malgaste o que se defraude, total, la plata no es mía. Esa es desgraciadamente la mentalidad de muchos. Bueno, los malos servidores públicos. Ya, Francisco, tenemos que irnos. Estamos pasaditos de la hora. Señores auditores, me atoré. Un gusto haberles compartido con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,